Un saludo para todos y bienvenidos a la segunda parte del programa Vida Consciente del canal Vida Coherente. En la última parte del programa pasado habíamos dicho que íbamos a hablar de las mentiras que recorrieron toda la historia del ser humano y que nos siguen enseñando o no enseñando, sabiendo cómo es, habiendo descubierto cómo son las cosas. Esto no se enseña en las escuelas. Así que lo que hice fue seleccionar algunas, son tantas que es imposible, sería imposible tratarlas todas, y no sé si en este programa voy a terminar con todas ellas. Algunas de las mentiras más famosas de toda la historia. Bueno, la primera, la más famosa, porque involucra todo. Si hablamos de conciencia, cerebro y todo eso, es más bien el ser humano, pero esto involucra todo. Es que existe la materia. La materia no existe. Y simplemente para sentirme acompañado en esta afirmación, que para muchos puede ser muy dura, les voy a mostrar algo que mostré en algún otro programa, lo muestro sistemáticamente en mis talleres, probablemente ya lo vieron, pero como hay muchísima gente nueva en esto del reto de los 30 días, quiero que lo vean. Es un minutito nada más, un minutito, de la afirmación de un físico teórico que también estudió filosofía e hizo filosofía de la ciencia muchos años. Eso es lo que hago yo, filosofía de la ciencia. Y que estudió la materia 60 años, no unos poquitos años como yo, 60 años estudiando la materia. Estuvo 20 años con Werner Heisenberg, el famoso físico teórico del principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. Bueno, Heisenberg primero fue su profesor, su catedrático, lo tomó como discípulo, luego se lo llevó a trabajar con él, así que fue discípulo de Heisenberg, fue compañero de Heisenberg, y finalmente heredó el puesto de director del Instituto Max Planck en Alemania, probablemente el instituto de física teórica más respetado en todo el mundo. Así que con ustedes, Hans Peter Duer. I'm really one of the guys, who've worked for nearly 60 years on matter. What is matter and all this kind, what holds the world together? And many people ask me, and what was the most exciting result of this 60 years of work? And I said, well, it was actually that I realized that matter did not exist. And everybody said, poor guy, He spent 60 years of his life on something which does not exist, right? Bueno, aquí está el lamentablemente fallecido en el 2014 con 85 años, Hans Peter Duer. Esto lo dijo en el 2011. Eso que vieron allí era un simposio que convocó Deepak Chopra llamado Sabios y Científicos. Además del chiste que hace, de la broma, que debe haber pensado la gente, ¿no? 60 años trabajando con algo que no existe. Es un físico que no tenía problemas en decir
que la materia no existe. Esto es algo muy fuerte, es algo que hoy se sabe, no solamente desde la física, sino desde la neurociencia. Miren que los neurocientíficos son bien escépticos. No creen en la conciencia como una entidad, ni están con esta de la vida espiritual, todo eso no les importa. Pero si ustedes ven, empiezan a leer neurocientíficos, tal vez el que está divulgando más desde el año 2013 es Francisco Rubia Vila, pero hay otros incluso que visitaron España en el 2016, el año pasado. Un grupo formado por Susana Martínez Conde, esta es española, pero trabaja en Phoenix, Estados Unidos. Facundo Manes, que es argentino, pero también trabajó en Estados Unidos. Y Raúl Rojas, que es mexicano, pero se formó en Alemania. Bueno, todos estos científicos respetados en el mundo de renombre, si yo quiero hacer un resumen de lo que afirma, es el siguiente. La realidad con la que convivimos es una simulación de nuestro cerebro. Si existe algo fuera de esta simulación, esto sería como un modelo, una maqueta de realidad. ¿Hay algo afuera? Sí, admiten que hay algo. El mismo Francisco Rubia dice que podría haber alguna energía, así de manera, lo dice de manera muy cautelosa, ¿no? Podría haber alguna energía allí afuera, pero no tenemos contacto directo con ello. ¿Sí? Lo que vemos no es la verdadera realidad. Y si ustedes le preguntan, ¿y cuál es la verdadera realidad? Van a responder, no lo podemos decir porque no tenemos acceso a la verdadera realidad. Sí saben que hay algo ahí afuera. Por otras vías, nosotros sí sabemos que la realidad es energía e información. Los físicos que están con el paradigma holográfico, uno de ellos es muy conocido, para los que vieron el documental llamado ¿Y tú qué sabes? Apareció muchas veces y también es un gran divulgador. Se llama Fred Alan Wolf. Bueno, él habla del gran holograma. Para referirse al universo no dice ahora universo, sino que dice el gran holograma. Y un holograma es energía e información, pero tiene características, energía e información. Y las características son consciente, coherente, no local y atemporal. Ahora voy a explicar lo que es eso. Lo que les quiero mostrar ahora es una prueba que usó Susana Martínez Conde el año pasado, en enero del 2016, en Barcelona, donde una sala llena de gente quedó realmente sorprendida por las pruebas que tiene esta científica de que lo que vemos no es lo que es. Simplemente con dos grupos de fotografías que van a pasar, de gente conocida mundialmente, famosa, ustedes tienen que fijar su visión, su vista, la tienen que fijar en una cruz que hay en el medio,
y ver la fotografía con la visión periférica. Nada más. Van a ver qué interesante lo que se ve allí. Así que el experimento de Susana Martínez Conde, que por supuesto lo vamos a citar debidamente, para que no haya problemas de derecho de autor. ¿Qué les pareció? Algunos parecen caricaturas, otros parecen verdaderos monstruos. ¿Por qué? ¿Por qué? Aparentemente cuando enfocamos la visión en forma directa, vemos lo que creemos que es y la visión periférica nos muestra, en este caso, en este experimento, nos muestra una cosa ridícula, totalmente diferente. ¿Por qué es así? Bueno, eso es porque todos nuestros sentidos, lo que se le dice los 5 sentidos, están como ajustados, están como sintonizados a esta frecuencia de realidad que es bastante baja. Hay frecuencias más bajas que esta, pero esta ya es bastante baja. En realidad, no es que nosotros somos cámaras que captan y ven. No, no. Nosotros somos proyectores. Proyectamos una realidad holográfica y para verla bien, porque una vez que proyectamos un holograma, el holograma también nos manda información. Nosotros mandamos la información y la energía y el holograma también nos manda la información. Donde se cruzan ambas ondas, eso produce una onda estacionaria y es donde vemos el objeto. Yo ando con el ojo izquierdo, todavía lo tengo, al final de los 30 días de coherencia sostenida que yo lo estoy haciendo, espero que se vaya. Si no se va es por algo. Pero esa manchita negra que yo veo como a 20 centímetros de mi ojo, bueno, yo veo una manchita negra afuera. A ver, la voy a buscar. Ahí está. Ahí está. Está afuera. Sin embargo, eso es una pequeña fibra que se desprendió del cuerpo vítreo de mi ojo izquierdo. Está adentro. Y lo primero que hace el ojo es proyectarla afuera. Bueno, esas proyecciones que hace el cerebro, y cuando yo hablo de cerebro no es exactamente como la neurociencia. El cerebro para mí es esto y un poco del sistema digestivo. Pero básicamente tenemos 3 bien diferenciados aquí en la cabeza. Este le llamamos ahora el cuarto cerebro por las investigaciones del Instituto Matemáticas del Corazón. Y en el sistema digestivo también tenemos neuronas, aunque no alcancen para tener un pensamiento propio, pero sí alcanzan para sentir maripositas en el estómago y cosquilleos en el estómago en ciertas circunstancias. O sea que sí sienten. Bueno, esto para mí es el cerebro. Un poquito aquí en el estómago y todo esto. ¿Por qué el cerebro hace ese truco de aparentemente poner cosas afuera, siendo que todo está dentro?
Bueno, se llama resonancia adaptativa de conjugación de fase. Es un poco larga de explicar y además no interesa tanto. Tiene que ver con esa onda que nosotros mandamos, formamos el holograma y el holograma nos manda una igual y contraria. ¿Sí? El tema es que nuestra realidad es holográfica. Yo digo virtual para que se entienda mejor, pero virtual no es exacto, porque para ser virtual tendría que ser solamente información. Y esto es energía e información juntas. Por lo tanto, es una realidad holográfica. Para usar un término que se generalizó mucho, yo le digo nuestra realidad virtual, pero no es exacto. Es nuestra realidad holográfica. Hay un cierto rechazo a la palabra holográfico. No sé si porque el holograma se utiliza como una especie de juego. En realidad, la holografía no es otra cosa que una técnica de fotografía tridimensional. Eso es lo eso. La holografía. El paradigma holográfico. Eso es algo muy serio que tiene su historia. Francisco Rubia, cuando le preguntan sobre Karl Pribram, que fue el que descubrió que el cerebro es un holograma, dice, es una hipótesis muy interesante, pero es una hipótesis que, como otras hipótesis, no ha sido comprobada hasta donde yo sé, dice él. Bueno, yo le diría a Francisco Rubia que se ponga a revisar un poco la historia de la ciencia, porque sí hay experimentos concretos que demuestran que el cerebro también es un holograma. Un maestro de Karl Pribram, y acá habría que ir a la década del 50, miren lo que les digo, década del 50. Probablemente Francisco Rubia sería un niño para ese entonces. Esto no creo que se haya estudiado cuando él hizo su doctorado. Y había un maestro de Karl Pribram que lo que hacía es agarrar animalitos de laboratorio, ratoncitos, ratitas de laboratorio, y les cortaba, tenía esa costumbre de cortarle el cerebro. A veces les dejaba, no sé, el 25% de la totalidad. Pues estos ratoncitos igual encontraban la comida. Y no veían un pedacito de comida, veían la comida entera. Es exactamente lo que pasa cuando una placa holográfica es una película sensible donde queda plasmado con dos haces de luz láser. Ahí se hace una interferencia, no se ve nada en la placa, se ven funciones de interferencia como circulitos, nada más. Pero cuando uno lo ilumina con un tercer láser, aquí tengo un láser, cuando uno lo ilumina con un tercer láser, aparece el objeto, supongamos, el que vio Pribram, que es una manzana. Y en aquella época todavía no estaba el rayo láser. Se hacía con una luz muy concentrada. Pero ahí aparecía la manzana en 3 dimensiones. Eso no fue lo que más le impactó a Pribram. Lo que más le impactó es que cortando un pedacito de la placa holográfica y iluminándola con el rayo láser, no sale un pedacito de manzana, sale la manzana entera. Esa es una cualidad de la holografía. O sea, el objeto, toda la información del objeto, está en cada uno de los puntitos, micropuntitos, nanopuntitos, subatómicos puntitos de la placa holográfica. Así que cualquier pedacito, por más chico que sea, que yo lo ilumine, va a salir el objeto entero.
Lo mismo pasaba con los animalitos de laboratorio. Por más que le cortaban el cerebro y lo dejaban más chico de lo que era, la comida, o sea, las funciones primarias, tal vez otras funciones no, pero alimentarse, ver, veían, y no tenían todo el cerebro, lo tenían cortado. Suena un poco grotesco este tipo de experimentos, pero sí se hacían. Entonces, cuando dice Francisco Rubio Ávila, no se han hecho experimentos para comprobar esta hipótesis, no es cierto. Sí se han hecho experimentos. Y muchos experimentos. Ese maestro de Carl Pribram dedicó su vida a hacer esto. El cerebro se comporta tal cual un holograma. Guarda la información de manera holográfica, que es lo mismo que decir que tiene una capacidad prácticamente infinita. Entonces, ¿por qué nos enseñan estas cosas en la escuela? Sigo preguntando. Bueno, porque hay un grupo de personas que les conviene que nosotros sigamos creyendo que la realidad es material, que nosotros sigamos creyendo que el sentido del yo con el cual nos manejamos diariamente es nuestro verdadero yo, y no lo es. Francisco Rubia dice que todo el cerebro construye ilusoriamente el ego, un sentido del yo muy frágil porque alcanza un buen golpe en la cabeza para olvidarte de quién eres. Hay patologías con las cuales desaparece el sentido del yo. Y tenemos un verdadero sentido del yo. ¿Para qué queremos otro? El verdadero sentido del yo es nuestra conciencia circunscrita. De la conciencia absoluta nosotros somos una circunscripción. Decidimos circunscribirnos en algún momento y tener una sola experiencia de las infinitas posibilidades de experiencias que existen. Tener una sola experiencia. Por eso somos conciencias circunscritas, pero eso no quiere decir que no seamos la conciencia absoluta. Seguimos siendo la conciencia absoluta y no podemos desprendernos de ella. No estaríamos viviendo. La conciencia absoluta es el ser necesario, es todo lo que hay. Nadie se puede desprender de la conciencia absoluta. Lo que podemos hacer es cortar la comunicación, eso sí. Y hay personas que hace tanto tiempo que tienen cortada la comunicación que se olvidaron de quiénes eran, se olvidaron de la conciencia y viven sin eso, en su propio mundo, y lo que hacen es extender, tratar de extender sus, entre comillas, verdades. Hay un grupo en este planeta que pertenece a esa línea de conciencias no comunicadas con la fuente, que lo que hace es conquistar, extenderse y formar esclavos, pero no cualquier tipo de esclavos. Nosotros somos los que le manifestamos la realidad a ellos. ¿Por qué todos vemos lo mismo? Bueno, porque además de la conciencia circunscrita, tenemos una conciencia de raza. Hay una conciencia colectiva, también demostrada, de raza humana. Y es lo que llamamos realidad consensual. Por eso vemos todos lo mismo. Esa realidad consensual la creó la raza humana, que está sometida a otra raza cuyo linaje anda por allí como si fueran humanos comunes, solamente que llenos de dinero, son los dueños del dinero. Por eso es que nosotros creemos que la raza humana
siempre va contra la naturaleza. Por un lado, manifestamos un cuerpo, ¿verdad?, de tercera dimensión para experimentar, y adaptamos todos los sentidos para poder experimentar la solidez de esta realidad, cuando la física teórica sabe muy bien que nadie puede tocar nada. En realidad hay una repulsión atómica. Las cargas negativas de los electrones de mi dedo se repelen con las cargas negativas de los electrones del teléfono. Esa repulsión electromagnética es la que peina, toca de alguna manera, estimula las terminales nerviosas que mandan un impulso eléctrico al cerebro, y yo esto lo siento muy duro, pero no lo es, porque está formado por átomos, y los átomos son prácticamente vacíos. Así que ¿cómo puede ser tan sólido esto? No es sólido, lo sentimos sólido, nos ajustamos, estamos sintonizados en una frecuencia de aparente solidez, pero aparente. ¿Por qué no enseñan eso en la escuela? ¿No sería más fácil saberlo desde chicos? Bueno, obviamente están haciendo todo un teatro de la verdadera realidad, están haciendo un microteatro, porque les conviene. Así que hay muchas afirmaciones que han sido descubiertas, de alguna manera han sido escondidas, y escondidas a plena luz, porque allí están los artículos. Por ejemplo, la intervención de la raza humana fue descubierta en el 2012 por 2 científicos de Boston. Publicaron un artículo en la revista Nature, que es una revista muy prestigiosa. No le conviene publicar falsedades. Bueno, estos 2 genetistas de Boston publicaron un artículo que lo llamaron la infección prehistórica. Sabemos que fuimos infectados, por así decirlo, con un virus que tenía un código genético, que tiene un código genético numérico, que es un algoritmo informático y que es el que forma el ego. Entonces empiezan a caer una cantidad de cosas allí. Esa frase que tiene algunos años de la nueva era, que decía todo es perfecto, todo lo que sucede es perfecto, no es cierto. Estamos en una realidad alterada, estamos en una realidad alienada, intervenida. Tenemos que entenderlo ya. Esta no es nuestra realidad. Nosotros la manifestamos, pero no nos pertenece. Es una realidad alienada. Tenemos que tratar de salir de ese ego y entrar en la conciencia. Y el sustrato de la conciencia, aunque no lo quieran admitir, los neurocientíficos que no estudian el corazón, son esas 40.000 neuronas que están en el corazón. Porque la conciencia, esto sí que está bien descubierto, aunque es no local, tiene un asiento en tercera dimensión, que es el citoesqueleto neuronal, pero solamente del tipo de neurona cerebral. Así que también está en el cerebro, pero el cerebro está muy ocupado en la construcción ilusoria, llamada ego. Y el corazón, a su vez, como dice Rollin McCarthy, del Instituto HeartMath, está conectado, él dice, a una inteligencia superior. Está conectado a la fuente, está conectado al campo de información cósmica, lo que Erwin Laszlo le dice el campo akáshico. Tiene toda la información a su disposición. Así que cuando tenemos una duda, ¿a quién le tenemos que preguntar? Pues al corazón. Sabemos, por muchos experimentos de este instituto, Matemáticas del Corazón, que el corazón tiene pensamientos propios, independientes del cerebro.
que siente y presiente, porque puede adelantarse a la línea de tiempo que estamos. Eso está allí en el campo de información. Así que eso de que todo es perfecto no va. El famoso vivir en el aquí y en el ahora, hay mucha gente que se preocupa por estar en un aquí y en un ahora, pero por lo general está mal interpretado. La única manera posible de estar en un aquí y en un ahora sería ir a la conciencia. La conciencia sí vive un eterno presente y está siempre, es no local, no está en todos los lugares a la vez. Ahí sí podemos decir que hay un aquí y una ahora, pero hay que salir del ego y entrar en la conciencia, cuidado. Como estamos viviendo diariamente, en el diario vivir no se puede. Primero porque el aquí está intervenido y segundo porque el presente no existe para nosotros. No solo porque el tiempo es un eterno flujo imparable y no hay un mínimo lapso de tiempo, sino que nosotros vemos, cuando nosotros percibimos algo, yo ahora estoy tocando y estoy viendo este puntero láser. Lo estoy viendo y lo estoy tocando. Pero si está aquí, en el momento que lo capta uno de mis sentidos, lo que ve en mis sentidos o lo que toca en mis sentidos es medio segundo después. O sea que nosotros en esta dimensión percibimos solamente el pasado. Espero que me haya explicado bien. Cuando yo capto algo conscientemente, ya pasó medio segundo. Lo que estoy captando es pasado, no es presente. Así que ese énfasis tan brutal que hay sobre el aquí y el ahora, también se utiliza en nuestra contra, como trampa. Quédate aquí, quédate en este juego que nos pertenece a nosotros. Y no pienses mucho en lo que va a pasar, ni en lo que pasó. No, no, no. Tienes que estar ahora. Tienes que estar alienado. Tienes que estar donde nosotros queremos que tú estés. Bueno, y finalmente hoy quisiera decir dos palabras porque es un tema demasiado amplio. El inconsciente. El inconsciente que nosotros estamos acostumbrados a trabajar es el inconsciente freudiano. Bueno, ya quedó obsoleto el inconsciente freudiano. El inconsciente real no solamente es mucho más grande de lo que creía Freud, no solamente es supergigantesco, sino que no se comporta como decía Freud. No es una entidad con reglas propias que actúa de manera independiente sobre la conciencia, no. No, está unido a la conciencia. Ahora, los neurocientíficos dicen que no hay una separación entre lo inconsciente y lo consciente. Casi todo el cerebro es inconsciente, o sea, está formado por mecanismos. La parte consciente, totalmente consciente, es la corteza cerebral. Muy chiquita, 10 milímetros y medio. Hay órganos que están conectados directamente, por eso no hay una línea que separe totalmente el consciente del inconsciente. Y la gran diferencia de capacidad excede, pero por mucho, aquel dibujito que esto sí nos enseñaban en la facultad.
del iceberg, que la punta que salía fuera del agua era la parte consciente y la parte grande dentro del agua era la parte inconsciente. No, esa imagen está muy lejos de la realidad, porque la parte inconsciente recibe 11 millones de bits en datos, 11 millones por segundo. Es inimaginable 11 millones de bits por segundo. Y la parte consciente, 40 bits por segundo. Se llama John Beng, el que fue entrevistado. Esto lo saqué de una entrevista que hizo Punset en ese programa que es bueno, es serio, se llama Redes. Le hizo una entrevista a John Beng y tremendo. O sea, si la conciencia solamente recibe 40 bits, carga 40 bits por segundo, ponían la analogía, para tomar una decisión, por ejemplo, una persona va a comprar una casa. Está hablando con el vendedor. A los 10 minutos el inconsciente ya cargó 60.000 millones de bits. Y la parte consciente unos poquitos. Si nosotros tomáramos una decisión totalmente consciente con el cerebro, tardaríamos 4 años. Así que todas las decisiones que nosotros creemos que tomamos de manera consciente están totalmente influenciadas por el inconsciente. El inconsciente es el que lleva adelante las decisiones de la vida cargado de emociones, cargado de afectos, incluso pseudo-intuiciones, porque las verdaderas intuiciones son las corazonadas, son las que vienen del corazón. Bueno, pero todo eso está en el gigantesco, en la gigantesca supercomputadora, el superordenador que llamamos cerebro. Si el iceberg, si la punta que sale fuera del agua del iceberg fuera de 10 metros cuadrados, lo que está abajo sería de 110.000 kilómetros. Es incalculable e inimaginable. 110.000 kilómetros. El diámetro de la Tierra es de 12.000. Yo estoy hablando de 110. 12.400. Yo estoy hablando de 110. O sea que no va esa figura. Esa analogía está mal. Es mucho, mucho más. Por eso dicen los neurocientíficos que no somos libres. No tomamos decisiones libres. Que el libre albedrío, dicen ellos, es un cuento. Ellos pueden anticipar la conducta de una persona 10 minutos antes. Ya pueden saber qué va a hacer 10 minutos después. Una persona que está siendo monitoreada, por supuesto. La neurociencia de hoy puede saber lo que va a hacer con 10 minutos de anticipación una persona que está siendo monitoreada. Para ello significa que no tenemos libertad. Todo lo que hacemos, toda acción, toda conducta, toda decisión, no es libre. Está tan influenciada por el inconsciente que no es libre. Ahora, yo sí creo que somos libres. Yo sí creo que podemos tomar decisiones libres. Eso es cuando salimos de la máquina, cuando salimos del ego, que básicamente tiene su asiento en el cerebro, y entramos en la conciencia, que en su mayoría tiene su asiento en el corazón, también en el cerebro, pero en el corazón, porque el corazón está
vuelvo a repetir, conectado al campo de información cósmica. Entonces, cuando aprendo a escuchar la voz del corazón, allí sí puedo tomar una decisión libre. Una decisión que está fuera de este juego, está fuera de esta realidad que nos han hecho crear. Y no crean solamente que estamos así porque fuimos intervenidos con un virus en la prehistoria, no. También estamos así porque hubo una programación sistemática durante toda la historia. Esto empezó en Sumeria, luego Babilonia, ahí tal vez estén los primeros vestigios de la comunidad secreta, por supuesto, de sacerdotes babilónicos, que es la cuna de todas las sociedades secretas de hoy. Eso luego pasó a Egipto, de Egipto pasa a Grecia, de Grecia pasa a Roma y de Roma pasa a nosotros. Y está lleno de sociedades secretas, pero todas tienen su origen. Está lleno, bueno, hay unas cuantas, y todas tienen su origen allá. Hace 10.000 años, por lo menos. Desde esta fecha hacia atrás. Entonces, todos los conceptos que teníamos de la escuela, Freud estudió esto en el siglo XIX, incluso su primer libro lo publicó en 1899. Hay que revisarlo y se sigue enseñando tal cual está. Si estamos diciendo que no existe el ego consciente, ¿cómo va a existir un ego subconsciente o un ego inconsciente? Los mecanismos inconscientes del cerebro no saben tu nombre, son automáticos. No están, son una máquina, no están individualizados. Ellos hacen lo que tienen que hacer, como todo mecanismo, automático. No es el inconsciente de Juan Pérez, no. Son los mecanismos cerebrales automáticos de Juan Pérez. Espero que me esté explicando porque el tema da para mucho más, pero por lo menos para que tengamos una idea, voy a mencionar la última parte importante del plan que nos intervinieron. Hay otro ego, además del yo egoico normal, hay otro ego que Francisco Rubio lo llama el ego límbico. El ego límbico tiene que ver con varios lóbulos cerebrales, con el temporal, con el parietal y un poquito con el occipital. Se le llama límbico porque hace funcionar al sistema límbico de una manera, cuando se pone a funcionar, lo hace funcionar mucho y nos puede hacer sentir experiencias de trascendencia, experiencias religiosas, experiencias de fe, místicas, y eso no es otra cosa que el sistema límbico, que tampoco está difuminado también, tampoco tiene un lugar preciso, no es otra cosa que el ego límbico. No estoy diciendo que no haya experiencias místicas, sí las hay. No estoy diciendo que no haya experiencias de trascendencia. De hecho, nosotros estamos apuntando a la meditación trascendental. De eso se trata, de salir de los pensamientos e ir a la conciencia pura. Por eso llaman meditación trascendental. Así que hay experiencias trascendentales. Pero cuidado, el ego límbico las puede copiar. Y las puede copiar tan bien que podemos ver seres, según que de luz,
pero son proyecciones del ego límbico, porque justamente está involucrado. Bueno, el lóbulo temporal nos hace sentir una presencia, generalmente. Una presencia rara, como que no es de aquí. Y el parietal es el lóbulo que tiene que ver con los sentidos. Y el occipital con la visión, es decir, hasta podemos ver una presencia mística de luz, etc. Podemos tener experiencias reales y podemos tener experiencias copiadas por el ego. Así que estas cosas tenemos que saberlas. Estas cosas no se las van a enseñar en otro lugar, por lo menos no en programas universitarios oficiales, no les conviene, pero sí tenemos que saberlas, conocerlas, investigarlas, investiguen por ustedes mismos, no me crean a mí. Ya hay demasiadas ocurrencias e inventos por allí. Y ya hay mucha gente que está engañada por esos inventos y esas ocurrencias. Investiguen por ustedes mismos. Investiguen por ustedes mismos y entonces ahí van a tener la certeza de lo que Vida Coherente está tratando de transmitir, pero no solamente de transmitir, sino de poner en práctica, de practicar la autosanación, la autotransformación, de eso se tratan los 30 días en coherencia, el reto de 30 días en coherencia. Ya tenemos 100 personas allí en el reto de 30 días en coherencia. Ya para el año que viene seguiremos con otros retos. Están funcionando muy bien. Así que no es solamente teoría, sino que también es práctica. Ayudar a los necesitados, a los damnificados de los desastres que hicieron los terremotos aquí en México también es un objetivo de Vida Coherente. O sea, no nos quedamos sentados simplemente hablando, sino que ponemos en práctica lo que aprendimos a través de la investigación seria, de la investigación que al menos, yo no estoy hablando de la verdad absoluta, pero estoy hablando de verdades en contraposición con falsedades, con ocurrencias, con inventos, según que vienen de la intuición. Bueno, sí, vienen de esa intuición inconsciente de los mecanismos cerebrales automáticos. Cuando aprendamos a escuchar la voz del corazón, ahí sí tendremos intuiciones reales, intuiciones que vienen de la fuente. Nos vamos a ver en la tercera parte de este programa, el jueves que viene, y como el dominguero es interactivo, si quieren hacerme alguna pregunta en público, me pueden hacer preguntas en público, que con mucho gusto las contestaré, incluso si me escriben, siempre contesto. Un abrazo cariñoso para todos y que estén bien.